El doctor Mendoza, además de ser un buen amigo, es maestro en ciencias, además es maestro en administración pública y tiene un curso de alta especialidad en psiquiatría aquí en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Él es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y por el psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es médico cirujano por la Universidad Regional del Sureste en el estado de Oaxaca, el doctor es de Oaxaca, y ha trabajado los últimos años en diferentes temas como suicidio, depresión, estimulación magnética transcraneal, el déficit de atención en adultos. Participó como académico, es más bien académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, entre otras muchas distinciones y estudios que tiene el doctor José Javier Mendoza. El doctor hoy nos va a platicar acerca de esto que hablábamos al principio en la mañana, de estigma y esquizofrenia, cómo el paciente con síntomas psicóticos puede, o es más bien representativo de esta situación del estigma en los trastornos de salud mental, junto con las adicciones, y que bueno, el doctor justo se va a encargar de platicarnos acerca de la relación que pueda haber entre el estigma y la presencia, en este caso, de esquizofrenia. Entonces, no me queda más que darle la bienvenida, doctor, y adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, dejé la pantalla puesta porque me adelanté tantito, pero bueno. Vamos a hablar hoy de uno de los trastornos que, no sé, por alguna razón, cada vez que escuchábamos psiquiatría, aun a pesar de que no es la enfermedad más frecuente, aun a pesar de que no es la única enfermedad, tampoco es la más discapacitante, aunque es altamente discapacitante, es la primera que viene a nuestra mente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en atención psiquiátrica, pensamos en hospitales, en personas que dejan de participar de nuestro contexto real, incluso, ¿no? En nuestra formación, gran parte de nuestra formación está dedicada a ver pacientes con esquizofrenia. Y mucho de lo que nosotros hemos vivido, no sé, o sea, me acuerdo que igual cuando nosotros decidimos ser psiquiatras, uno de los puntos difíciles, o por lo menos que para mí siguen siendo como característicos, es que la gente piensa que vas a ver pacientes con enfermedad mental crónica, y de estos pacientes con enfermedad mental crónica, la mayoría piensa que vamos a ver pacientes con esquizofrenia. Y esto tiene que ver con que el estigma arraigado a la enfermedad es mucho más notable que el conocimiento sobre la enfermedad. La mayor cantidad de las personas que tienen una noción sobre esto la han obtenido de medios que no son verificables, la han obtenido a través de la literatura en su momento, del cine o los medios masivos, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí nosotros hemos de conceptualizar que más que conocimiento es estigma. Entonces vamos a iniciar, me gustaría iniciar. No me voy a detener mucho porque de esto ya hablaron, pero considero que de manera particular, si hay una enfermedad estigmatizada a lo largo de toda la historia de la psiquiatría, es la esquizofrenia. El estigma en torno a la enfermedad mental constituye un impedimento de la reinserción. Y también si hay una enfermedad que requiere una mayor reinserción, es la esquizofrenia. Entonces, ante esta misma situación, nosotros tenemos ante nuestras manos, pues digámoslo así, el antídoto y la enfermedad, ¿no? O sea, tenemos el veneno y el antídoto. Nosotros tenemos que trabajar propiamente en identificar que esto, la estigmatización, es un proceso social, es un proceso que nos afecta de manera individual, de manera social, de manera cultural, y que se expresa bajo diferentes prejuicios y se vive a través de la discriminación. Importante entender que, digo, Goffman ha sido una de las personas que más ha hablado sobre el estigma, pero de manera particular queda muy claro el hecho de saber que la esquizofrenia constituye uno de los trastornos más afectados por el estigma. Nosotros estigmatizamos existen mayores índices de rechazo social a los pacientes mientras mayor cercanía, privacidad e intimidad implica el vínculo a tener lugar. Esto principalmente lo describía el doctor Goffman y pues bueno, termina esto en menor oportunidad laboral y en un desconocimiento popular en realidad sobre la enfermedad mental. Pero hay un punto que tenemos que entender que tiene que ver con el hecho de que el estigma no solo es un concepto,
sino es una actitud. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar con la enfermedad mental, damos por supuesto cosas dentro de la enfermedad mental. Hace unos años, cuando hablábamos de derechos de los pacientes con enfermedad mental, consideramos un par de situaciones muy características sobre el hecho de que el paciente tiene derecho a opinar sobre su tratamiento, de pedir una segunda opinión, de pedir que se lo expliques a alguien más y de solicitar no ser tratado con herramientas farmacológicas. Y y esto parecía como un poco molesto al personal sanitario, porque no estamos acostumbrados a conservar la independencia y la autonomía del paciente con esquizofrenia. Pareciera como si nosotros hubiéramos tomado por sentado el hecho de que la autonomía estaba disminuida para que nosotros pudiéramos tomar decisiones sobre esto. Y esto termina en gran parte con una historia basada en la involuntariedad tanto del tratamiento como de la hospitalización y un rechazo, ¿no? Desde los marcos de la bioética para la autonomía del individuo. La enfermedad mental, el verdadero objetivo en el tratamiento de la enfermedad mental es la reinserción y la estigmatización es uno de los principales procesos en contra de la reinserción. La estigmatización es este proceso social que se expresa a través de prejuicios al identificar a alguien como algo. O sea, cuando yo puedo identificar a alguien como portador de algo, entonces lo distingo y empiezo a actuar distinto porque presupongo que va a actuar. O sea, actitud y comportamiento es como cuando tú tienes a alguien y te dejas guiar por tus pensamientos sobre esa persona. Todos vamos guiándonos a través de eso y esto que nosotros podemos dar como actitudes, pero que a la vez también son comportamientos asumidos, o sea que yo creo que el otro va a actuar de cierta manera. Son cosas que dependen de nosotros, pero que nosotros proyectamos en el otro. Y esto, en el caso específico de la enfermedad mental, habitualmente es negativo y un grupo social adopta hacia otros individuos minoritarios en virtud de que estos puedan presentar este rasgo diferencial o marca que le permite identificar. Esto me parece muy importante porque hace unos años, muchos años, cuando yo estaba en el hospital psiquiátrico, todavía era residente, me acuerdo que tuvimos una conversación con el doctor Malpica de la Universidad de Carabobo en Venezuela y él decía una de las frases que más me quedó marcadas, ¿no? Que el paciente con enfermedad mental crónica socialmente está muerto. O sea, de hecho, no sé si ustedes han visto, pero los pacientes con enfermedad mental crónica, cuando están en algún lugar, la gente los visualiza, ¿no? Como si no existieran. Le pregunto usualmente a las personas cuando estamos hablando de las formaciones, como por MHGAP, ¿qué hacen cuando ven pasar a un paciente con enfermedad crónica caminar hacia ellos? Y cuál es su actitud, ¿no? Y la mayoría de la gente, aun a pesar de que todos los que tomamos MHGAP somos gente que trabaja en la salud, la mayoría al menos, por lo menos en esta primera formación, eh, dicen que se hacen a un lado, que se cruzan de calle, que a veces incluso hay quien me dice, pues le pregunto cómo está, pero la verdad es muy poco probable que nosotros nos acerquemos como esto, ¿no? O sea, incluso no tenemos una actitud normal, nos cuidamos, empezamos a creer que algo podría pasar. Y esto es a lo que nosotros a ciencia cierta damos como estos comportamientos asumidos de que el paciente pudiera ser violento, de que el paciente pudiera ser como tener un comportamiento inesperado, de que la persona, independientemente de que ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando en esta persona, es un paciente portador y que aparte nos obliga a tomar una actitud. Otro de los puntos importantes cuando hablamos de estigma es que la mayor cantidad de investigación no es latinoamericana. Es importante, ¿no? Retomar este esfuerzo, porque el estigma no tiene que ser investigado precisamente por una sola de las áreas de la salud mental, puede ser investigado por psicología, trabajo social, enfermería, medicina, psiquiatría, todo. Y aún así sigue existiendo poca investigación latinoamericana. Los enfoques al final del día de la investigación están como relacionados a qué piensa la gente sobre la distancia social que deben tener, y no la distancia social que ahora todos tenemos, pero la distancia social pues de la misma manera como hoy no se puede ver a la gente, eso es lo que hemos hecho de manera involuntaria y de manera voluntaria también.
ante los pacientes con enfermedad mental grave y particularmente en los pacientes con esquizofrenia. La identificación de los componentes de los estereotipos con mayor estigma, o sea, qué hace que alguien parezca o no, no solo la enfermedad, sino la estigmatización, la estimación del grado de estigma social y el conocimiento sobre la enfermedad mental. Al final del día, el proceso es sencillo, ¿no? Primero etiquetamos la diferencia y de manera particular, esto es a lo que se conoce como estigma social. Nosotros identificamos algo que nos parece diferente, que nos parece distinto, no, o sea, que simboliza la diferencia entre esa persona que posee esa marca y yo como individuo. Luego, el grupo social conformado es vinculado a creencias culturales hegemónicas organizadas en estereotipos negativos. O sea, yo me visualizo como normal y visualizo al otro que posee esta marca como no normal. Y esto es lo que da por sentado el estereotipo negativo, que en un tercer momento las personas que son distinguidas están ubicadas dentro de categorías, logrando la separación entre el nosotros y ellos. Y en ese momento, al final hemos logrado establecer claramente el estigma que genera la pérdida del estatus y la discriminación, el trato social injusto, y en el caso de la esquizofrenia es uno de los puntos más afectados. La población en general cuenta con información insuficiente y generalmente distorsionada, lo cual ante el punto es importante identificar que gracias a eso se genera un gran rechazo social. Cuando nosotros pensamos en que, pues, no sé, vamos a poner un hospital o una clínica dedicada a la intervención de los problemas de salud mental, la gente no piensa que vamos a ver pacientes con depresión y ansiedad, piensa que vamos a ver pacientes con esquizofrenia. Y entonces establecen su punto y dicen que no, que no la quieren, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Como rechazo ante el establecimiento de este tipo de instancias en algunas comunidades, aún a pesar de tan necesarias que son, genera altos niveles de rechazo social, principalmente debido a este estigma social. La preferencia pública de no compartir el trabajo, el vecindario, de no establecer amistades o relaciones amorosas con estos pacientes. Y pues bueno, que los medios al final del día se han dedicado a lo largo de todo este tiempo a reforzar ideas relacionadas con la agresividad, la peligrosidad y la impredictibilidad del paciente con esquizofrenia. Nosotros, insisto, cuando empezamos a identificar algunos de los puntos, debemos conocer propiamente de qué se habla cuando tratamos con esquizofrenia. Entonces, hablando propiamente del proceso de la psicosis, porque al final la esquizofrenia no es el problema, sino la psicosis para la mayoría de la gente, porque la gente no conceptualiza, ni siquiera tiene idea propiamente de que la esquizofrenia es un proceso que altera la funcionalidad, que altera las capacidades de pensamiento, pero que altera muchas más cosas que lo que nosotros consideramos que es únicamente la enfermedad. Entonces, nosotros sabemos que dentro de los criterios que se deben tener están estos, y que creo que es importante que reguemos por el mundo una información correcta y que estemos dispuestos a hablar de enfermedad mental en todo momento. Y ante esto me gustaría dejar un par de preguntas para identificar cómo estamos nosotros con nuestro propio estigma. ¿Considera usted que los pacientes con esquizofrenia podrían trabajar en cualquier empleo siempre que sean capaces de realizarlos? Hemos hecho esta pregunta cuando consideramos algunas cosas relacionadas a la actitud del personal de la salud mental con respecto a estos pacientes, y la mayor persona te dice que sí. Pero ahora vamos a las preguntas de verdad. ¿Emplearía usted a una persona con esquizofrenia? ¿Dejaría el cuidado de sus hijos a una persona con esquizofrenia? ¿Iniciaría una relación amorosa con una persona con esquizofrenia? Y si estas cosas pasaron por su mente decir no, ahí está el estigma. Y si nosotros estamos escuchando esto y de repente decimos, no, pues es que sí es cierto, tienen todos estos derechos y todos estos derechos son claros. No, los derechos deben estar claros, pero tienen que estar claros porque la mayoría de la gente prefería tomar como empleado a otra persona que no tuviera enfermedad mental. La mayoría de la gente sí tuviera dos oportunidades, y más en un país como el nuestro, donde la oportunidad laboral no es tan amplia como para poder dejar, digo, porque en otros países hay empleos resguardados para las personas con enfermedad mental. En esto, las personas pensarían en tomar esto, y la mayoría, a través de diferentes estudios hechos en Alemania, hechos en Europa, la mayoría puede señalar que el estigma social es claro. O sea, la sociedad estigmatiza la enfermedad mental, pero cuando se trata de uno mismo, le cuesta más trabajo. O sea, no nada más el identificar como parte del estigma que uno siente hacia sí mismo, sino el estigma que uno siente. O sea, el identificar lo que yo también soy parte de esa sociedad que estigmatiza. Ante estas cosas es importante
el identificar cómo se ha ido generando todas estas mismas cosas. Ante el desconocimiento de la enfermedad mental, que es un área de oportunidad para nosotros, tenemos que entender el proceso de, hay cosas como la enfermedad mental, en el cual hay un estigma basado ya hacia la enfermedad mental como concepto, pero hacia las enfermedades mentales concretas que hay cambios particulares. Hay un concepto coloquial de esquizofrenia. El paciente con esquizofrenia, no sé, o sea, para el mundo hay un concepto coloquial dado por una gran cantidad de publicaciones, de análisis amarillistas, de noticias, de cosas como películas, ¿no? O series relacionadas principalmente con conceptos estigmatizantes. Y esto, el estigma hacia la enfermedad mental que divide el ellos y el nosotros, principalmente relacionado con características como la violencia. Existen una gran cantidad de diferencias culturales, hay imágenes y realidades. O sea, la gente tiene imágenes sobre ciertas cosas, pero existen realidades sobre otras, ¿no? El estigma es menor, se ha notado que es menor en personas más jóvenes, o sea, vamos adquiriéndolo como vamos creciendo. Mientras más nivel cultural y no económico, cultural se tiene, hay menos estigma, pero la principal causa que elimina el estigma es convivir con personas con enfermedad mental, estar en contacto con personas con enfermedad mental y no como tratantes, porque hay una gran cantidad de estigma en el personal sanitario. Pero esto es importante porque las personas que tienen familia con enfermedad mental cambian mucho su estigma, aun cuando existen una gran cantidad de variaciones individuales, y esto es una oportunidad importantísima en el terreno educativo. El modelo conceptual de estigma, y particularmente lo tomo esto de la lucha global contra el estigma, Global Fight Against Stigma in Schizophrenia. Este es un movimiento que inició para la WPA el doctor Norman Sartori, y tuve la oportunidad de platicar un par de veces con él. Él realiza para la WPA una serie de herramientas y crea una especie de programa, ¿no? De lucha contra el estigma, que si bien se relaciona particularmente con la esquizofrenia, si tú eliminas el estigma contra la esquizofrenia, probablemente estás eliminando la mayor cantidad de elementos de estigma relacionados a la salud mental. El inicio es en la aparición de el marcador, la marca, el señalamiento, el hecho que nosotros podemos identificar que hace al otro distinto a mí. Entonces, cuando yo empiezo a identificar esto, y aparte lo voy heredando a través del proceso, lo voy viendo en medios, me lo va diciendo mi cultura, empiezo a relacionar esto con ciertas condiciones como el aislamiento, el uso de drogas, esta extraña confusión que existe en algunos hospitales psiquiátricos de no poder diferenciar el deterioro de la enfermedad. Porque cuando nosotros hablamos de pacientes con esquizofrenia, nosotros pensamos en deterioro, no estamos pensando en la enfermedad, estamos pensando en el deterioro. Y de repente, digo, porque yo fui educado en un hospital psiquiátrico, que su principal carga de trabajo son pacientes con esquizofrenia, pero aprendemos a creer, y hasta me acuerdo que decían, este es paciente tipo del hospital. O sea, ya es una carga de estigma impresionante cuando hablamos en estas palabras, porque identificar el hecho de que el deterioro es la enfermedad también es un problema de nosotros. El deterioro es consecuencia neurobiológica y es una búsqueda de equilibrio derivada del no tratamiento. Y derivada, el no tratamiento es causado por el estigma y el desconocimiento de la enfermedad. Entonces, si nosotros no logramos identificar todas estas cosas, estamos estigmatizando. Entonces, este marcador, convertido en este proceso social que va permitiendo que nosotros lo adaptemos y lo aceptemos, porque si yo considero esto y no contrataría a una persona con esquizofrenia, yo estoy estigmatizando. Este estigma, al no poderle ofrecer las mismas oportunidades al otro, es discriminación, independientemente de que tenga una gran cantidad de elementos racionales para que yo pueda decir por qué no lo haría. Porque todos sus elementos racionales son parte del estigma y son parte de la discriminación. Es como cuando, no sé, o sea, cuando doy por sentado algo para un grupo cultural en específico y creo que ese grupo cultural me va a hacer daño, entonces yo discrimino a un individuo por pertenecer a ese grupo cultural. Misma historia tiene que ver con la enfermedad mental. Y esta discriminación termina con desventajas para la atención, rechazo, pérdida de contactos sociales, incluso alteraciones familiares que terminan generando pérdida de la autoestima, mayor disabilidad, mayor discapacidad.
Y esta discapacidad, pues mayor deterioro, y esto va disminuyendo todavía la resistencia e incluso favorece el autoestigma, que es como la adopción de la marca y la adopción del estigma por parte también del individuo que la posee. Entonces, a través de identificar estas cosas, nosotros podemos identificar cómo funciona este modelo conceptual. La estigmatización conduce a una discriminación negativa. Particularmente el paciente con esquizofrenia, y ustedes lo verán, la mayor parte de los pacientes con los que hemos convivido, incluso pacientes crónicos, con cronicidad de la enfermedad y con presencia de síntomas relacionados al deterioro, no son predominantemente agitados. Hay un grupo de pacientes que sí se agitan más fácilmente, pero la agitación puede formar parte de cualquier espectro, no solo de la esquizofrenia. Pero cuando nosotros pensamos en agitación, siempre pensamos en psicosis. Y cuando nosotros pensamos en psicosis, siempre pensamos en esquizofrenia. Y entonces, esta suma de estigmas conduce a la discriminación y favorece el hecho de que, pues normalmente en algún momento dado me decían, bueno, pero ustedes qué pretenden? Que los pacientes diabéticos, los pacientes con diabetes estén sentados en la misma sala de espera que los pacientes con esquizofrenia. Y pues la respuesta es, estoy pensando que en una clínica tenemos personas, no trastornos, ¿no? Y si nosotros discriminamos enfermedades, no estamos discriminando enfermedades, estamos discriminando personas. Entonces esto va a conducir a las desventajas en términos de accesos a la atención, servicios deficientes de salud, contratiempos frecuentes que pueden dañar la autoestima y estrés adicional que puede empeorar la condición de la persona, amplificar el marcador y amplificar las consecuencias de este marcador. Dentro del proceso de entender el estigma como un modelo en general aplicable a la enfermedad mental, hay un punto que es muy importante y me llamó muchísimo la atención porque este metaanálisis explica sobre los estigmas dentro de personas que nos dedicamos al tratamiento de la enfermedad mental, profesionales relacionados a la salud mental. Y las enfermedades más estigmatizadas son por personal de salud mental son, en primer lugar, la esquizofrenia. En segundo lugar, el trastorno límite de la personalidad. Y en tercer lugar, el abuso de sustancias. Y particularmente, las primeras dos causas de ingreso hospitalario involuntario en el hospital en el que yo me formé eran estas dos primeras. ¿Y qué tanto nosotros, a través de nuestra discriminación, también estamos dando por sentado que el paciente no puede tomar la decisión de internarse, de decidir él mismo su internamiento? Misma historia cuando nosotros hablamos de abuso de sustancias. Cuando hablamos de abuso de sustancias, y que pues bueno, lamentablemente, cuando nosotros tenemos a un paciente con esquizofrenia, es muy probable que tengamos también a un paciente consumidor de un par de sustancias, o un paciente con TLP también posiblemente consumidor de sustancias. Estas cosas pues, son los estigmas que no se quitan, sino se suman. No uno viene a quitar el otro, sino es uno viene a sumarse al otro. Y esta situación lo que hace al final del día es que cuando nosotros nos estamos enfrentando a estas mismas situaciones, nosotros vamos, pues, digámoslo así, actuando de manera como anticipada ante ciertas cosas, independientemente de que tengamos mucha historia de trabajar en muchos elementos de la salud mental, es muy frecuente que nosotros también percibamos de manera distinta este rechazo. Es importante resaltar que no todas las enfermedades están estigmatizadas del mismo modo. La esquizofrenia es el trastorno mental más estigmatizado y al que mayor rechazo social se le impone. La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica, generalmente manifiesta síntomas psicóticos y afecta la funcionalidad del individuo. Y esto es lo que nosotros tenemos que regar por el mundo. Es una enfermedad mental crónica, o sea, no se va a quitar. Siempre va a manifestar síntomas de psicosis y la psicosis puede estar presente o no, pero si está presente no tiene que ser incapacitante. Generalmente la incapacidad es la confrontación social, ¿no? La respuesta social ante el contexto de lo que está fuera de la realidad. Y esto va a afectar al final del día la funcionalidad de un individuo, que la funcionalidad del individuo dependerá más que de la enfermedad, del deterioro asociado a la enfermedad. Y el estigma relacionado con esta enfermedad es un serio obstáculo para el abordaje adecuado de su tratamiento. Es la razón por la cual, cuando ahora que trabajamos con el primer nivel de atención, nos cuesta mucho trabajo hablar de cómo el primer nivel de atención tiene que atender también estas causas de psicosis. Y porque, pues, digo, independientemente de todo esto, existe una extraña correlación a que todas las causas de psicosis, por alguna razón, en la mayoría de los centros
relacionados a la salud mental, si la psicosis se repite, es diagnosticada como esquizofrenia, independientemente que sea secundaria al consumo de sustancias. Y esto todavía es un reto por vencer. El estigma puede, por ejemplo, retrasar el inicio de un tratamiento y crear amplias dificultades en las relaciones interpersonales y profesionales. El estigma da como resultado una menor prioridad para los servicios de salud mental, una dificultad para lograr que el personal de buena calidad y trabaje en estos servicios. Igualmente, problemas continuos para encontrar empleo y vivienda para las personas que han tenido un episodio de un trastorno mental, el aislamiento social de las personas que padecen enfermedades mentales y sus familias, y la peor calidad de la atención de las enfermedades físicas que se presentan en esto. Y todos los que hemos trabajado en un hospital psiquiátrico sabemos que esto es cierto. Esto es una situación bien importante. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Lo tomé textual del artículo publicado a los 10 años del doctor Norman Sartorius sobre el programa global antiestigma. Y esto creo que nos deja muy claro ciertas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es dar información. Dar información a través de sitios web sobre programas, sobre reuniones, libros, artículos, pero no dedicados para nosotros mismos, no dedicados a los profesionales de la salud mental, sino a los profesionales de la salud y al público en general. Organizar actividades artísticas y culturales de apoyo para el desarrollo de los servicios de salud, pero de forma global, o sea, de forma nacional, de forma estatal, a partir de nosotros como entidades. Y para esto, esta lucha de la intersectorialidad de los servicios de salud mental actualmente es importante. Introducir actividades contra el estigma dentro de la formación profesional, por ejemplo, en residentes, en médicos, una vez más, cuando hablamos de la formación en psiquiatría, pues más o menos entendemos, y digo más o menos porque pues también nos formamos en modelos psiquiátricos, no en modelos de salud mental, nos formamos en modelos de discapacidad, no en modelos de reinserción. Entonces, el trabajar en este cambio tiene que ser no una oportunidad, sino una obligación. Los principios de las intervenciones que nosotros podemos tomar, primero es, tenemos que aprender a trabajar con el paciente, pero también con su familia, porque el estigma de la familia puede ser también una gran cantidad de problemas relacionados al desarrollo de todos estos puntos. Tenemos que hacer un énfasis particular en la formación de los profesionales de salud para que el profesional de la salud que trabaje con personas, que esperamos que sean todos, ¿no? O sea, que todos los que trabajen con personal de la salud mental puedan de alguna manera conservar la autoestima de los pacientes y sobre todo, ¿no? Esta lucha por la conservación de la autonomía del paciente, el desarrollo de planes de tratamiento en conjunto, de manera particular cuando nosotros trabajamos con pacientes con esquizofrenia. Nuestra sociedad ha cambiado mucho en formas de tratamiento, ¿no? Y ustedes verán que, no sé, hace unos días me acuerdo que en una publicación en Twitter alguien decía, no, pues es que he sentido que la realidad actualmente con el COVID me supera. Y había gente que le empezó a decir inmediatamente, oye, yo vendo un tratamiento natural basado en, ya sabrán ustedes en qué, y el basado en era pues, algo de lo que no hay evidencia, algo de lo que no hay, pero que la gente consume, porque nosotros hemos tenido muy poco contacto público con el público y es importante que hablemos más. Es importante desarrollar planes de tratamiento conjunto para que también la gente se empodere y hable de su enfermedad. Evitar etiquetar. Y esto es una propuesta que para todos creo que siempre es importante, pero desde que trabajo en MHGAP hemos empezado a trabajar en una concientización del hecho de que la enfermedad no te determina. Entonces no digas, tengo un paciente deprimido, digas, tengo un paciente con depresión. No digas, tengo un esquizofrénico, tengo un paciente con esquizofrenia. No tengo un límite, tengo un paciente con trastorno límite de la personalidad. La persona es persona, no es la enfermedad. Entonces, evitar etiquetar incluso en cosas sencillas como nuestro lenguaje. No tengo bipolar, no tengo bipolar. Me encantan los bipolares, dicen algunos de mis colegas. No, no, no. Tengo un paciente, porque lo importante no es la enfermedad, es el paciente. Mientras nosotros logremos evitar etiquetar, estaremos conservando más la autoestima del paciente, porque el paciente también termina etiquetándose. Y cuando el paciente acepta esta marca, acepta el estigma y acepta la discriminación. Tenemos que responder a las necesidades de los pacientes más que a las nuestras o de las instituciones. Y esto es un reto. Misma historia con el proceso de trabajar con la familia. Tenemos que establecer también las necesidades del paciente ante la familia, para que el paciente también pueda tener una oportunidad de dialogar sobre sus propias necesidades, que a veces ni siquiera puede.
Pero uno de los puntos más importantes para nosotros, y yo creo que es algo en lo que todos tenemos en nuestras manos, es hablar sobre enfermedad mental. Tenemos que hablar sobre enfermedad mental hoy, mañana, siempre y en todo momento. Y para esto les digo, tampoco tenemos que convertirnos en el tipo molesto que siempre quiere hablar sobre enfermedad mental. Pero si por alguna razón aparece algo, hay que aclarar el punto. Hace un par de meses me acuerdo que estaba yo en un aeropuerto y pues, no tan un par de meses, tiene bastantes pares de meses. Y me decía, y escucho como decía, no, 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 es que cuando una persona se quiere suicidar, se suicida. Y es como decir, ese es el momento en el decir, a ver, creo que usted está incorrecto, ¿no? O sea, y yo sé que probablemente no tenga que tomar esta discusión como mía, pero es importante porque sabemos que eso está pasando. La enfermedad mental siempre está mal informada. Y cuando ustedes se meten a buscar un artículo en Internet, van a llegar muchos más artículos de información no verificada que de personal de la salud. Entonces hay que hablar más. Y tener énfasis particular en que las autoridades entiendan que la enfermedad mental, un, un país con salud mental es un país con desarrollo. Un país sin salud mental no puede aspirar claramente al desarrollo. En los medios de comunicación, tenemos que tener medios de comunicación que respeten a la persona incluso sobre sus propios fines. Y tenemos que tener una legislación muchísimo más clara para que esta situación pueda dar orientación y si no sanción a los medios de comunicación y trabajar con el público en general. Insisto, a través de elementos que no sea como que, ay, sí, los pacientes, mira qué bonito pintan. Siempre hay un genio. No, no, no. Tienen las mismas oportunidades que nosotros, pero tienen ciertas oportunidades que pueden desarrollar más. Y eso es a lo que nosotros tenemos que enfocar, a brindar estas oportunidades y que el público en general entienda que estos puntos nos pueden llegar a proporcionar algunas herramientas que nos puedan llevar a presentar mejores oportunidades para estos mismos pacientes. Pues bueno, aquí voy a cerrar mi intervención y quedaré a disposición por si alguien quisiera comentar algo más. Muchas gracias, doctor Mendoza. Como lo platicábamos al principio y tú también lo retomas, pues es la persona que tiene esquizofrenia, que no es el esquizofrénico, sino hacer como este ejercicio que podría ser o podría pensarse una cuestión gramatical, pues va más allá, ¿no? Va más allá de distinguir a una persona por una situación muy particular, ¿no? Entonces, eh, como tal, los trastornos psicóticos, pues sí, han tenido todo este estigma, no de ahorita, sino de pues, cientos de años. Y tratar de vencer esa carga es muy complejo, es muy complicado, pero pues justo los ejercicios que estamos haciendo ahorita pues van en ese sentido, en hablar del tema y bueno, pues desmitificarlo como tal. Tenemos comentarios, felicitaciones de los compañeros que escriben en el chat de YouTube. Claudia Navarro te felicita por tu presentación. Igual el doctor Isaí Soto desde Boca del Río. También nos comentan desde Acapulco, la UNMK de Renacimiento, que es muy importante el tema que se está tratando. Y fíjate que hay un comentario, me parece que es relevante, no sé tú qué opines. Un usuario que se denomina preparatoria nos dice, a veces la información no es tan accesible para la población en general. Y sí, efectivamente, ¿cuántas veces no hemos hecho ejercicios de difusión y de repente, tanto del área médica como de psicología, trabajo social, pues estamos acostumbrados a tener cierto lenguaje, pero a veces las barreras en la comunicación van de cómo llegar a la gente, ¿no? Cómo simplificar los términos, cómo explicarle en términos de la vida cotidiana la importancia de no caer en esta discriminación, en no estigmatizar a las personas. No sé, ¿tú qué opinas? A ver. Sí, yo creo que todavía hay una lucha como muy importante en este proceso de sensibilizar. Cuando se empieza a hablar de que en nuestro país existe la discriminación, el país salta inmediatamente y dice, no, 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 no. O sea, creo que partir de aceptar que nosotros no somos responsables de todo lo que hemos ido
digamos, y de todas las imágenes que hemos ido aceptando a lo largo de nuestra vida, es el hecho en que podemos cambiarlas. O sea, como mencionaba igualmente el doctor Arsenio Rosados en la plática previa, infancia no es destino, o sea, todavía tenemos una oportunidad para cambiar las cosas. Yo creo que el hecho de creer que nuestra sociedad no lo va a cambiar. Es como cuando decían la corrupción es cultural. No, o sea, tenemos que pensar que podemos cambiarlo, ¿no? Es como dar por sentado el hecho de que nuestra sociedad no puede cambiar. Entonces, yo creo que voltar nuestros ojos y nuestras voces al público en general, que nos escuche de manera clara, sencilla, de manera muy, muy, muy concreta, pero ir brindando como muchos niveles, ¿no? Para que quien se quiera capacitar más se pueda seguir capacitando más. Y una vez que también llamo mucho a las carreras asistenciales, todas, trabajo social, enfermería, medicina, psicología, psiquiatría, rehabilitación física, rehabilitación psicosocial, rehabilitación, las que sean. Es hablar de estigma creo que es importante, ¿no? Hablar de cambios de actitud y cómo podemos nosotros modificar algunas de estas cosas, porque quizás nosotros hemos hablado mucho, como tú bien dices, Daniel, a personas relacionadas a la salud mental, personas relacionadas a la enfermedad mental, pero pues tenemos que hablar con la gente que no escucha de esto, ¿no? Con la gente que probablemente va a seguir creando nuevas mentes, ¿no? Profesores, tenemos que hablar con padres de familia o con proyectos de padres de familia que vayan regando una información más clara a lo largo del tiempo. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que si bien es cierto, podemos incidir en el ámbito en el que nos envolvemos en la vida cotidiana, también es cierto que podemos incidir desde abajo, ¿no? Desde los niños, desde los preescolares, escolares, para que ya no crezcan con esta idea y después tengamos que combatir el estigma, sino más bien trabajar con ellos para que justo no se forme ese estigma y podamos estar y convivir y dejarles una sociedad en la que esto esté disminuido considerablemente. Bueno, no me queda más que darte las gracias, Javier, por tu participación, por tu excelente ponencia. Te comento, hay muchas felicitaciones por tu presentación y bueno, pues seguimos en estos ejercicios para combatir el estigma y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por esta oportunidad.